Bien. Buenas tardes. Un grupo de ciudadanos y ciudadanos guatemaltecos y de otras partes del mundo hemos tomado la decisión, junto con otras organizaciones como CalDH, AJR, Memorial para la Justicia y muchas otras, de conmemorar el 7º año de la lectura de la sentencia y la condena por genocidio contra el general José Efraín Ríos Montt. Nos parece que estas conmemoraciones son hechos fundamentales para historizar la memoria y para consensuar una historia que muchas veces ha sido confrontada, que otras veces ha sido negada, y que de alguna manera tenemos que permanentemente recordar la importancia de esta sentencia que marcó un antes y un después en la historia social, política y sobre todo en la historia de la justicia guatemalteca y de la justicia transicional. Es por ello que, como otros años ya hemos conmemorado el 10 de mayo del 2013 de múltiples formas, este año junto con CalDH queremos hacer una lectura de la sentencia condenatoria en contra de José Efraín Ríos Montt. Yo voy a leer el fragmento sobre las lesiones que afectan gravemente la integridad física y mental de los miembros del grupo étnico Maya Ixil. En los operativos militares, además de dar muerte a los miembros del grupo en forma selectiva y o masiva, durante el periodo en que el acusado ejerció los cargos referidos, las unidades militares continuaron ejecutando actos de violación sexual y tortura, bombardeos a las comunidades, destrucción y saqueo de bienes, así como persecución en los lugares de refugio, ocupación y destrucción de lugares sagrados para la cultura maya Ixil. Además, a las personas capturadas se les obligaba a vivir en campamentos para refugiados, desplazados y refugiados y a conformar patrullas de autodefensa civil, mecanismos que produjeron una profunda división del grupo y con ello una merma sustancial del mismo. Resulta difícil precisar todas y cada una de las víctimas que fueron afectadas en forma individual, dado que los que la ejecutaron y posteriormente llevaron a cabo, ejecutaron masacres por parte de las unidades militares. Cabe resaltar que durante la época en la cual usted, Ríos Montt, ejerció los cargos, se continuó ejecutando selectivamente a referentes sociales de la comunidad, afectando los elementos culturales mediante la destrucción u ocupación de lugares sagrados para la cultura maya Ixil. Por otra parte, los planes de campaña operativos elaborados y autorizados durante la época en que usted ejerció los cargos referidos anteriormente, a pesar de advertir los excesos de los miembros del Ejército de Guatemala, incluyen disposiciones referentes a garantizar a la tropa el acceso sexual de mujeres como medios de diversión, así como el uso de interrogatorios tácticos. De lo anterior se evidencia que usted no solamente tenía conocimiento de los excesos cometidos por el gobierno, por el Ejército de Guatemala, sino a la vez contribuyó a institucionalizar estas prácticas a través de la planificación, supervisión y coordinación de los operativos militares, en los cuales el límite para evitar la afectación de los derechos y libertades de los miembros del grupo étnico Maya Ixil fueron tolerados y hasta incentivados en los planes respectivos. El Ministerio Público ha establecido que las acciones militares narradas a lo largo de esta acusación fueron cometidos por miembros del Ejército de Guatemala durante los operativos en los que se ejecutaron las masacres, en medio de las cuales concentraron a la población, separando a los hombres de las mujeres, ancianos, adultos y niños. A las mujeres pertenecientes al grupo étnico Maya Ixil se les obligaba a tener relaciones sexuales con los miembros del Ejército de Guatemala en esas circunstancias. Estas mujeres que sufrieron abusos fueron asesinadas posteriormente. La violencia sexual en contra de las mujeres ixiles también fue cometida cuando eran capturadas en su huida en los centros de detención militares.
Al igual que otras acciones militares ya indicadas, la violencia sexual produjo daños a nivel colectivo, psicosocial y a nivel individual de mujeres miembros del grupo ISHIL. En el plano colectivo, la violencia sexual no solo afectó a las víctimas directas, sino que además proyectó un daño grave en la comunidad que considera a la mujer como un símbolo de procreación y de transmisión de su cultura. De tal manera que su dignidad significó dañar de manera grave la integridad del grupo étnico Mayeshi. En el plano individual, la violencia sexual tuvo una connotación distinta a otras violencias de los derechos humanos. En el plano psicosocial produjo la ruptura del tejido social y en ese marco se ha establecido, entre otras consecuencias, la ruptura de las relaciones de confianza y de comunicación. A nivel individual y psicológico, se ha establecido que las personas sobrevivientes de las masacres y otros actos como la persecución o las condiciones inhumanas a las que fueron sometidas padecen sintomatología de estrés postraumático, duelo alterado y enfermedades psicosomáticas y físicas. Por otra parte, el Ministerio Público ha establecido que durante el periodo que usted ejerció los cargos referidos, miembros del Ejército de Guatemala en operativos selectivos, masivos y de persecución, ejecutados bajo la supervisión, coordinación, planificación, ordenada y autorizada por el procesado, ejecutaron actos de violencia en contra de las mujeres por su condición de tal. Tuvieron un enorme poder destructivo sobre estas mujeres que las sufrieron y conllevaron secuelas psicológicas muy negativas que permanecen en ellas mucho después de que el hecho sucediera. Y van más allá de las lesiones físicas. Las violaciones sexuales de estas mujeres que las sufrieron provocaron en ellas la estigmatización al interior de sus familias y de su entorno social y grupal. Con esto queremos volver a reiterar que sí hubo genocidio.